tardes a todas y todos. Es un gusto tenerlos aquí en este primer webinar del ciclo de webinars sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia de MetaRed TIC 2025. Muy rápidamente voy a dar paso al maestro de ceremonias para que comience ya el webinar. El maestro de ceremonias no es otro que Alberto Matsura, que es el coordinador del área de innovación educativa de la Universidad de Lima, Perú. Alberto. Muchas gracias, Manuel. Bueno, bienvenidos al webinar Estrategias, Políticas y Normativas Institucionales sobre la IA aplicada a la docencia, primeras experiencias en las IES iberoamericanas. Como ya mencionó Manuel, este es el primero de tres que está organizando MetaRed Global. Y básicamente la idea de este webinar es explorar cómo las universidades iberoamericanas están abordando la incorporación de la IA en sus estrategias institucionales, ¿no? Cómo se ha desarrollado esta normativa, si existe, cuáles han sido esas experiencias, em, y ver si están alineadas, ¿no?, con los objetivos académicos de cada institución. El webinar va a tener un formato de conversatorio, ¿no? La dinámica va a estar en base a preguntas o ejes que abrirá un poquito el espacio de discusión, ¿no? Para ver un poquito cómo las instituciones se están desarrollando en este aspecto. A continuación, voy a dar paso a presentar a nuestros panelistas. Primero que nada tenemos a Carmen Díaz. Ella es subsecretaria de Investigación del Gobierno del Estado de Yucatán. Ella también es coordinadora del grupo de IA en Educación Superior, ANUYES TIC México. Bienvenida, Carmen. También tenemos a Jorge Bocio. Él es director de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Perú. Bienvenido, Jorge. Tenemos a Elías Rey, profesor titular y líder de la Red Pensamiento, Ética y Cultura Digital de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales Uniminuto en Colombia. Bienvenido, Elías. También tenemos a Marina Vicario. Ella es profesora investigadora y coordinadora del Grupo de Investigación en Cómputo Educativo y Sociocibernética de la Red de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en México. Bienvenida, Marina. Sin más, no vamos a dar pase al primer eje o la primera, digamos así, pregunta, ¿no? Para ver cómo cada institución está trabajando un poco el tema de la normativa sobre la IA. Este primer eje se basa un poco en la estrategia institucional definida en cada institución como tal, ¿no? Tiene que ver un poquito con cuál es el enfoque, ¿no?, acerca de esta estrategia, ¿no? Si hay una estrategia definida o de qué manera se está incorporando en la docencia. Y si hay algún tipo de articulación de dicha estrategia con la misión educativa institucional. Este es un poquito, digamos, el contexto de este primer eje. Le doy pase a Carmen para que nos hable un poquito acerca de su institución. Adelante, Eh, Carmen. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Pues la verdad yo quisiera compartirles un poquito lo que estamos haciendo aquí desde MetaRed México y desde el Comité ANUYES TIC. Platicarles que aquí pues tenemos el grupo de inteligencia artificial que se conformó hace poco más de un año. Y en ese sentido, una de las primeras acciones que tomamos fue aplicar una encuesta rápida. Algo muy interesante es que en esa encuesta rápida que contestaron 110 instituciones, las tres principales preocupaciones en el tema de inteligencia artificial que ellas indicaban, una era lo relacionado con la ética, lo relacionado precisamente con las políticas y los aspectos legales al interior de la institución de la inteligencia artificial y la gobernanza. Y en ese sentido, para poder, digamos, apoyar a nuestras instituciones mexicanas, miembros de ANUYES y quienes trabajan con nosotros en el Comité ANUYES TIC, pues se tomaron algunas estrategias. Una fue precisamente la realización de jornadas de inteligencia artificial
que se realizan mes a mes. En el año 2024 participaron más de 50 expertos en estas jornadas, pero lo interesante de estas jornadas es que se abordaron desde los puntos de vista no solamente tecnológico, sino también ético, también filosófico. Tuvimos la participación de antropólogos, de filósofos, de psicólogos. Entonces, el poder tener esa perspectiva general desde los académicos de nuestras instituciones para precisamente construir estas políticas que se requieren, considerando que cada institución tendrá su propio contexto y sus propias situaciones, pues es algo que ha sido muy valioso para las instituciones. Y paralelamente, generamos una serie de indicadores que se incorporaron dentro de la encuesta NUYSTIC 2024 y en ese sentido se aplicó el año pasado, en la cual participaron 112 instituciones y de esas 112 instituciones, fíjense que lo interesante es que si hablamos en términos de adopción, solo el 31% de las instituciones que respondieron mencionan tener pues alguna iniciativa relacionada con inteligencia artificial. Pero cuando se les preguntó relacionado con cómo priorizan la inteligencia artificial al interior de su institución, lo que respondieron es que en un 65% la prioridad es hacia la parte de la docencia, la calidad educativa en un 65% y en un 57% a la investigación y desarrollo. Definitivamente les puedo comentar más de las áreas de oportunidad y cómo van avanzando las instituciones en estos temas de la construcción de sus políticas y los avances que existen, pero yo creo que hasta aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Carmen. Excelente. Pasamos ahora a Jorge. Jorge, coméntanos un poco cuál es la estrategia que están trabajando en la UPC, en Perú. No se está escuchando creo que está apagado tu micro, Jorge. Oh, sí, ahora Ahí sí está. estoy. Muchas gracias, Sí. Alberto. Y muchas gracias, Metarred, por organizar esta serie de webinars. Yo también puedo comentar un poco del trabajo que estamos haciendo aquí en Metarred Perú, Metarred TIC Perú, sobre el tema de inteligencia artificial. Nosotros desde que se hizo público el acceso a la inteligencia artificial generativa, em, lo primero que hicimos fue crear un grupo de docentes, ¿no? Porque ahí estaban todas las preocupaciones, especialmente el tema del uso ético y de las aplicaciones que se podían dar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy esta comunidad ya tiene más de 650 docentes que participan, no solamente en Perú, sino en varios otros países de la región. Pues está básicamente, es una comunidad que comparte experiencias en español, así que no tenemos participantes o muchos participantes de países de habla inglesa. Yo en unos minutos les puedo compartir a quienes estén participando en este webinar para que puedan unirse a ese grupo. Ese grupo se reúne todos los viernes a esta hora, 10 de la mañana Lima, Bogotá, y bueno, las horas que ustedes que tengan en sus países, pero todos los viernes a las 10 de la mañana, hora de Lima, se reúne este grupo y los docentes comparten sus experiencias. Inicialmente las experiencias eran exploratorias. Miren lo que puedo hacer, miren se puede hacer esto. Luego comenzamos a las experiencias más de aplicación. ¿Cómo aplico esto para mis estudiantes? Luego hemos pasado a las experiencias ya de impacto, cuando ya tenemos impacto en nuestros estudiantes, y hoy en día esta comunidad ya está comenzando a trabajar en investigaciones para publicar libros y revistas en revistas académicas. Entonces, yo creo que una gran virtud de esta iniciativa es primero que simplemente nosotros la soltamos, no la dirigimos, ¿no? Nosotros simplemente la promovemos y la misma comunidad es la que está generando esta dinámica y sigue creciendo día a día. Entonces, yo creo que eso es algo que las universidades deberíamos hacer.
¿no? Motivar la discusión, motivar la creación de comunidades, y es el primer punto, para que todos esos temores, preocupaciones, no es que se disipen, porque a lo mejor son reales, sino que se discutan, se entiendan, se razonen, ¿no? Se construya a partir de ese espacio. En la UPC, ahora sí sobre el tema de la UPC, también desde poco después de que se publicó, se hizo público el acceso a ChatGPT, se trabajó con las autoridades académicas, con el Consejo de Políticas Académicas, que está compuesto principalmente por los decanos, vicerrectores y directores generales, y se evaluaron las opciones. Inicialmente, como en todas partes, había una tensión entre prohibir y promover. La universidad adoptó la opción de promover el uso responsable, eh, y lo cual llevó a la generación de una primera versión de políticas institucionales. Lo primero que nosotros detectamos es que el impacto, digamos, en el aspecto ético y en el aspecto de las evaluaciones, ¿no? El impacto iba a ser severo si es que no cambiábamos nosotros la manera de hacer las cosas. Entonces, lo hemos visto como una oportunidad de cambiar los métodos de evaluación. En vez de estar basados en resultados o en memoria, digamos, algunos están todavía en memoria, en vez de estar basados en resultados que estén basados en la evaluación del proceso. Y a eso nos hemos dedicado para trabajar en el área académica, la transformación de las evaluaciones gracias a la inteligencia artificial. No para adaptarnos a la inteligencia artificial, sino utilicemos la inteligencia artificial para cambiar nuestras evaluaciones hacia un esquema de evaluaciones auténticas. Entonces, ese ha sido el principal enfoque estratégico que nace de este comité. Nosotros ya estamos en la segunda versión, edición 2 de la política, donde que cada vez va más guiando a los docentes sobre cómo pueden plantear el uso de la inteligencia artificial en sus aulas. Excelente, Jorge, muchas gracias. Pasamos a Elías. Líano. Elías, por favor, cuéntanos un poco cómo lo están enfocando desde Uniminuto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Alberto, y para todos los presentes también muchas gracias por su presencia, por su interés en temas tan importantes como estos en nuestras instituciones. Bueno, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, en Colombia, eh, digamos, en cuanto a su creación o gestión misma y estudio mismo de la inteligencia artificial, ya ha venido, digamos, unos años en ese desarrollo, en ese trabajar junto con la robótica y algunos otros elementos y, digamos, eh, fenómenos mismos digamos, de las investigaciones de las tecnologías y de todo digamos, esta problemática que ha impactado y ha transformado, digamos, nuestra sociedad y educación, ya ha venido, digamos, unos años adelantando esto. Sin embargo, nosotros comenzamos a analizar la necesidad de pensarlo, dada la apuesta institucional que tenemos muy arraigada en la transformación social y comunitaria, humana, pensar muy bien esto de la ética, cómo, digamos, este desarrollo que se ha venido dando, no solamente en Uniminuto, sino a nivel mundial, pues se ha visto que el desarrollo de las tecnologías y de la inteligencia artificial como tal, se está dando en un boom impresionante. Eh, Luego de la inteligencia artificial generativa, comenzamos a pensarnos, bueno, la necesidad de cómo de seguir en este ejercicio de desarrollo con un sentido más humano y social. En ese orden de ideas, se ha pensado, estamos en unos proyectos precisamente construir normativa y lineamientos éticos, y hemos adelantado digamos, algunas líneas que nos han ayudado precisamente el poder comprenderla de una mejor manera, evaluar, digamos, lo que estamos realizando y desarrollando y tratando de ver hasta dónde
Esto puede impactar todos los estamentos y líneas propias de la institución. Estamos muy alineados nosotros a las políticas nacionales. Hace poco, a mediados del mes pasado, de marzo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que en Colombia se llama el COMPES, es el organismo, digamos, que asesora al gobierno nacional en el desarrollo económico y social, sacó unos lineamientos propios para la inteligencia artificial. En este sentido, pues, Uniminuto va muy de la línea con esto. Estamos como buscando llevar a cabo la apuesta como lo plantea directamente esta política, del diseño de un marco transversal ético que ayude al desarrollo, a la implementación y a la evaluación de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, esto lo hemos acoplado también a nuestras maneras de ir diseñando algunas estrategias que se puede, más adelante podríamos comentarlas, de implementación de inteligencia artificial que redunde en el bienestar de los mismos estudiantes y de profesores, entre otras dinámicas también, entre ellas las administrativas. Pero también estamos alineados a apuestas como las de la Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial que se celebró en agosto del año pasado en Colombia, en Cartagena. Hay unas líneas también que se dieron. Y bueno, las que nos ofrece el Consejo de la OCDE y a la UNESCO. Entonces, todos estos elementos nos han ayudado como a ir configurando por lo menos líneas gruesas para ir nosotros configurando nuestra apuesta ética en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Esto entonces lo está liderando, como les mencioné hace un momento, bueno, antes de iniciar como tal, el líder de esto es el vicerrector académico de Uniminuto, que es el doctor Nelson Bedoya, y un grupo de profesores e investigadores en el campo de la ética. Sin embargo, Uniminuto tiene desde las ingenierías, desde muchísimos sectores, digamos así, de la misma universidad, del ámbito administrativo, educativo. Hay un equipo fuerte que hemos, digamos, asumido este ejercicio de pensarnos la inteligencia artificial. Se celebró el año pasado un primer evento sobre inteligencia artificial y estamos en estas semanas, estamos ya para el segundo evento para seguirnos pensando y descubriendo temáticas, líneas de acción y bueno, apuestas que vayamos asumiendo nosotros como institución. Muchas gracias, Elías. Pasamos ahora a Marina. Marina, cuéntanos un poco cómo en tu institución lo están abordando. ¿Cuál es el enfoque principal? Y yo quiero compartirles, Alberto, que igual que Carmen, mis comentarios a lo largo de este conversatorio, si me lo permiten, pues van a tener diferentes perspectivas, ¿no? Desde donde observo, y como tú bien sabes, ¿verdad? Yo tengo una mirada local, por supuesto, del Instituto Politécnico Nacional, que es mi casa, soy orgullosamente politécnica, pero también tengo una mirada de la región, porque junto contigo, pues colaboramos, en este caso, con MetaRed, y nos toca justamente representar a nuestros países en la parte de tecnología educativa. Y en ese sentido, a nivel nacional, también tenemos esta representación con ANUYES TIC. Desde esta lógica de ideas, pues quiero decirles que, como venía comentando Carmen, nosotros también tenemos una aplicación de encuesta, me refiero a nivel nacional con ANUYES, donde tenemos en el tema de la gestión de la tecnología educativa indicadores directamente relacionados con factores de innovación y en este caso especialmente con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y en el tema de inteligencia artificial hicimos una trazabilidad de estas variables desde el 2018 al 2024 y quiero decirles que las universidades mexicanas que somos miembros de ANUYES, somos más de 200 y sobre todo las que han estado contestando nuestras encuestas que en promedio están alrededor de 100, es decir, la mitad de este universo, pues la verdad es que a lo largo desde el 2018 identificábamos que no se tenían este tipo de soluciones incorporadas en las decisiones institucionales, un 0% en 2018, y pasamos de ese 0%, por ejemplo, alcanzamos un pico de 4% en el 2021 en plena pandemia, pero vamos a la baja, o sea, otra vez ya estamos en 3% en el 22, en el 23 y en el 24. Esto quiere decir
que, como también decía Carmen, hemos pasado en promedio arriba de un 60%, 65% máximo en promedio, de que las instituciones de educación superior estén incorporando la inteligencia artificial, ojo, en su planeación, o sea, que lo tengan siquiera pensado, ¿no? O discutido. Y bueno, pues entonces la mayoría, en un porcentaje muy cercano al 18%, están en ese escenario de apenas estar explorando. Dicho esto, pues yo quiero decirles que en México, como seguramente en sus países, tenemos macrouniversidades. El Instituto Politécnico Nacional es una de esas macrouniversidades. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, algunas autónomas como la de Nuevo León o la de Guadalajara, que está en Jalisco. Y estas macrouniversidades, movernos nos cuesta un poco de trabajo, pero tenemos la ventaja de que tenemos estructuras muy sólidas y muy bien creadas para hacer despliegues. Esto es importante porque a nivel de política, ya sea nacional, internacional o local, institucional, necesitamos las estructuras para poder bajar en la acción estas directrices. Sí, por un lado, para discutirlas, para poderlas conformar en marcos que nos guíen, pero luego para desplegarlas. Y en ese espíritu, ya entrando a mi casa, que es el Politécnico, pues nosotros tenemos desde el 2007 más o menos un centro de formación e innovación educativa que nos permite sumar todos los esfuerzos que haya, por ejemplo, para capacitar docentes en estos temas, depositarlos en ese lugar y desde ahí desplegar a todos los que quieran beber de este tipo de esfuerzos. Pero en mi caso, y aquí paso a uno de los puntos que decía Carmen, que también resultó de la encuesta nacional y que a nivel iberoamericano se refleja, ahorita les digo desde qué referencia, pues nosotros en lo institucional, no solo la docencia nos es relevante, sino por supuesto, como en todas las universidades, la investigación. Y justo estoy pues muy compenetrada en el tema de investigación, porque afortunadamente el Instituto Politécnico Nacional tiene desde hace cerca de 15 años redes de investigación bien estructuradas al interior. Yo pertenezco a la red de cómputo y en la red de cómputo a su vez tenemos líneas de investigación y pertenezco a la línea de investigación. De hecho, me toca liderar la línea de investigación de cómputo educativo y sociocibernético. Y ahí las acciones son en varios niveles. Los investigadores, por un lado, generamos tecnología, analizamos los fenómenos, pero también tenemos que hacer intervenciones. Solo que esas intervenciones no podemos hacerlas a nivel estructural desde un punto de vista, digamos, operativo. Es decir, no nos toca a los investigadores formar a los miles de maestros. Nosotros tenemos muchísimos profesores, o sea, andamos arriba de 18,000 profesores en toda la institución. No nos toca formarlos, pero sí nos toca indagar sobre estos modelos que son importantes, que han sido probados, que son interesantes y que podemos transferir. En ese sentido, aplaudo mucho lo que ha hecho la UPC. Hemos bebido de esas comunidades en WhatsApp, ¿no? De las que hace referencia Jorge Bocio. Y bueno, cerraría yo este bloque diciéndoles que a nivel iberoamericano me encanta, les invito a que lean también este blog de espacios de educación superior. Y ahí justamente dos investigadores, Alejandra Gaitán y el doctor Goban, nos dicen que hay 3 áreas estratégicas que están las universidades ahí a nivel iberoamericano trabajando la IA. Esto nos lo dicen desde el 2023, que son justo el aprendizaje, la investigación y todo lo que tiene que ver con la eficiencia operativa, pero también la orientación profesional, que es de lo que quiero hablar en los siguientes bloques. Gracias. Excelente, Marina, muchas gracias. Ha sido bien interesante en este primer eje ver un poco las diferentes miradas, los diferentes enfoques de las instituciones. Pasamos ya a algo un poquito más concreto, que son las políticas y normativas, ¿no? Y creo que esto también nos ayuda a responder una de las preguntas que estaba viendo aquí en el área de preguntas y respuestas, que dice, ¿consideran necesario reglamentar el uso de la IA a nivel institucional? ¿Eso no sería reglamentar el uso de recursos tecnológicos?
promover el uso responsable de la IA, qué diferencia tiene promover el uso responsable de, bueno, Google, de buscadores, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poquito, creo, interesante ver de qué manera ya específicamente, ¿no? Se ha definido alguna política, hay alguna normativa, no digo que nos cuenten todas, pero al menos, ¿no? De repente las principales, ¿no? Que, que, que han tomado en sus instituciones. Jorge. Sí, me gustaría responder a esa pregunta señalando que la tecnología no tiene un impacto neutral en la sociedad. La tecnología muchas veces, o sea, finalmente la tecnología es un potenciador de las habilidades humanas, las buenas y las malas, y potencia lo que existe actualmente. Si hoy encontramos discriminación, si hoy encontramos segregación, si hoy encontramos injusticia, la tecnología lo que va a hacer es amplificar esa situación. Por eso es que no podemos dejar simplemente a la tecnología libre y a ver qué sucede, ¿no? Porque nosotros manejamos la tecnología, tenemos que estar en el control. Y ese control se realiza a través de la regulación, no necesariamente la reglamentación, sino la regulación. La regulación puede ser un tema de tomar conciencia sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer. El, nosotros hemos hecho una investigación en, en la universidad, en la UPC, sobre los usos y actitudes de profesores y, y estudiantes en el campo, en el tema, los temas de uso de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, cualquiera diría, bueno, si la inteligencia artificial está ahí, ¿por qué vas a hablar de brechas de género en temas de inteligencia artificial? Pues sí las hay. El uso de herramientas de inteligencia artificial para sus cursos es significativamente mayor en los hombres que en las mujeres. Las preocupaciones éticas sobre el uso de la inteligencia artificial, preocupaciones éticas de privacidad y de protección de identidad, son mucho mayores en las mujeres que en los hombres, ¿no? Em, digamos, la perspectiva de riesgo es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Y la confianza y la, digamos, comodidad de parte de los estudiantes, o sea, se sienten más cómodos utilizando inteligencia artificial para realizar sus trabajos los hombres que las mujeres, ¿no? Y eso tiene que tener una explicación. Porque si todos tienen el mismo acceso, si todos solamente con un clic logran hacer, ¿por qué se da esto? La confianza aumenta en función de la edad también. Los más jóvenes tienen menos confianza, sienten más riesgo. Y en una investigación que hizo el Digital Education Council también a fines del año pasado, con varias universidades al nivel del mundo, los estudiantes pedían regulación, porque ellos necesitan también tener un marco de confianza sobre el uso. No podemos permitir que esto se convierta en un uso por debajo de la mesa, ¿no? Una criminalización, aun cuando no lo prohibamos, taxativamente, no existe una norma que dice está prohibido, ¿no? Pero que los estudiantes estén guardando su celular y mirando el chat GPT abajo de la carpeta, eso está generando un deterioro moral en el estudiante, porque se percibe tramposo, ¿no? Porque no tiene un marco que le dice, oye, ¿sabes qué? Usa esta herramienta, está bien, desarrolla tus capacidades, ¿no? Está bien que la uses, ¿no? Úsala adecuadamente, úsala de manera transparente, úsala de manera ética. Entonces, el grueso de las universidades está apuntando hacia un esquema de ese tipo, ¿no? Nosotros en MetaRed también hemos estado haciendo una búsqueda de diferentes políticas que publican las universidades sobre el uso de la inteligencia artificial. Y hay bueno, una característica común, es el tema del uso responsable, ético, transparente, es decir, que el estudiante tenga que decir, estoy utilizando inteligencia artificial para esto. Y ahí viene la pregunta, ¿los docentes vamos a decir, estoy utilizando inteligencia artificial para esto?
Vamos a decir, estoy utilizando inteligencia, yo he utilizado inteligencia artificial para hacer mis diapositivas, yo he utilizado inteligencia artificial para hacer estos ejercicios, yo he utilizado inteligencia artificial para calificarles sus pruebas y darles feedback. ¿Lo vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, porque lo que vamos a exigirle a los estudiantes tenemos que también exigírnoslo nosotros mismos, ¿no? Tenemos que dar el ejemplo. Entonces, Interesante, Jorge, es muy, muy tu punto de importante, vista. tanto para estudiantes como para docentes, que tengan guías y lineamientos claros para que sepan cuáles son los límites del uso Ujú. de la inteligencia artificial sin que uno se sienta que está quebrantando alguna norma. Vamos a darle el pase a, a Marina, que justo quiere participar también. Marina. Sí, tenemos que entender que la tecnología se gestiona, si no, no existirían comités como estos comités a nivel iberoamericano en este consorcio maravilloso que es MetaRed, ¿no? Y entonces, dentro de nuestras instituciones, hay áreas que están administrando esos recursos, que están alineándolos y armonizándolos con los planes estratégicos, pero también los hay a escala nacional y multinacional. Y este tema es complejo. Les quiero platicar, casi todos los países, desde el 2023, justo después de la pandemia, nos pusimos las pilas con este tema de la IA, entre otras cosas porque a nivel de ciberseguridad, por ejemplo, nos quedó muy claro lo que es tener una mala educación en higiene digital, ¿no? Y la preocupación, como diría la OCDE, de lograr escenarios mundiales donde lo digital, la economía digital opere bajo pues digamos, bajo la confianza, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a generar confianza para que todos podamos movernos de manera más o menos autónoma, libre, ¿no? Operar en estos escenarios de alta incertidumbre, pero digitales. Y en ese espíritu, bueno, quiero traer al ejemplo de la Universidad Iberoamericana en México, que iniciando el 2023 le hace una reunión con sus profesores y da a conocer algunos lineamientos sobre la inteligencia artificial, pero uno muy básico es que el profesor cuando inicie su curso indique si el uso de la IA está permitido o no y de qué manera en su clase. Yo creo que esa es una regla elemental, ¿no? Muy práctica para todos nosotros que nos podemos llevar el día de hoy. Esto va escalando, los países estamos discutiendo, sobre todo carrereados por la Unión Europea, que ya tiene una ley. Estamos tratando también nosotros de tener nuestros marcos regulatorios bien sólidos y no ha sido fácil. Yo les quiero decir que en el caso mexicano, pues llevamos desde el 2023, justo les digo, ese es el boom, ¿no? Donde todos entramos, nos ponemos las pilas. No les miento, llevamos 2, 4, 6 iniciativas y no han prosperado ninguna de esas 6 iniciativas, cada una con sus discusiones, sus foros, sus redacciones, sus estires y aflojes de las fuerzas internas. Y bueno, pues estamos intentándolo en este 2025 a ver si ahora sí lo logramos. Yo me quedaría ahorita además diciéndoles que de la ley europea, que para muchos de nosotros es clave, que no solo nos inspira, sino que es un referente en términos aquí mi perro y mi gato peleando, perdónenme. No, así están los legisladores y así están en los consejos universitarios discutiendo el tema todos los actores, ¿no? Pero lo que les quería decir, que hay un artículo en esta ley de la Unión Europea, en este reglamento, ¿verdad? Que es el artículo 5, que dice que se prohíbe el uso de sistemas de IA destinados a inferir emociones, ¿no? En personas en entornos laborales y educativos, exceptuando cuando se utilicen por razones médicas o de seguridad. Y este es un artículo muy polémico porque una de las cosas que los tecnólogos vemos como una gran bondad en términos del potencial de la IA es que nosotros podemos, a partir de distinguir lo que está pasando en los procesos cognitivos del estudiante en nuestra aula, poder de alguna manera intervenir y saber si vamos bien, nos regresamos o cómo modificamos estos escenarios y estas estrategias para que aprendan más y mejor. Gracias.
Muchas gracias, Marina. Carmen. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que de acuerdo con lo que comenta Jorge, la doctora Marina, tenemos que tener en cuenta que las políticas no las podemos abordar si no tenemos propiamente una gobernanza de la inteligencia artificial en nuestras instituciones de educación superior. Y esto es lo que identificamos. Les puse allí la publicación que hicimos. ¿Por qué? Porque hay elementos muy importantes como la socialización y la identificación de los usuarios que van a hacer uso de esta tecnología al interior de nuestras instituciones. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Que estas políticas tendrían que ser generadas con precisamente lo que la comunidad nos indique, lo que la comunidad académica plantee, porque hacer políticas desde algo que no es lo que está viviendo el profesor, lo que está viviendo el alumno, pues serían políticas y serían a lo mejor marcos regulatorios inútiles dentro de nuestras instituciones. Y en ese sentido les puedo platicar algunos casos prácticos. Hay instituciones en nuestro país, y aquí la doctora Marina y yo lo sabemos, que han avanzado en ese sentido de las políticas, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Colima y otras instituciones, porque la tecnología, cada una de las universidades la va enfrentando a diferente ritmo y con diferentes grados de madurez, inclusive de lo que ya venían luchando con el tema de la transformación digital. O sea, un grado de madurez de transformación digital y metemos la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre con esa institución? Por más que quiera responder, tiene que entender que su contexto, pues es uno el que tiene en cuanto a la gestión que está haciendo de sus tecnologías. Y en ese sentido, bueno, pues algunas instituciones han tomado decisiones como, por ejemplo, por ejemplo, estas macrouniversidades, capacito de golpe en 3 días a 1,500 profesores. Capacito a 1,500 profesores y allí, ¿qué es lo que se identifica? Que dentro de los profesores hay grados de resistencia al uso de la tecnología. Si ya de por sí tenían resistencia con las tecnologías que podemos ver como nuestras plataformas educativas, bueno, pues temor, resistencia, una serie de condiciones. Entonces, todas estas consideraciones es lo que se está teniendo que abordar cuando creamos las políticas y es lo que han tenido que atravesar las instituciones que ahora han llegado a un documento de políticas de uso, de uso adecuado de la inteligencia artificial. Entonces, les decía este ejemplo y en estas capacitaciones, profesores de artes, profesores de filósofos, y vamos, no nos vamos a ir a las áreas STEM, sino a STEM de ingenierías y de tecnología, sino a esas otras áreas donde a lo mejor los profesores sienten un poco más ese temor, ¿no? Y después de esta experiencia, este contacto, identificar cómo pueden ellos usar la inteligencia artificial para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje, quedan maravillados. Y allí ya hubo un proceso de socialización de esa tecnología y en el cual el maestro ahora sí está identificando dentro de su proceso, ya sea de generar contenidos, de evaluar al alumno, dentro de todo lo que hace, dónde y en qué puntos puede aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, estas políticas tienen que surgir de ese, pues digamos, de esas características de nuestros académicos, inclusive de acuerdo a las diferentes áreas de conocimiento. Y bueno, en el libro pueden ustedes identificar que se abordan estos diferentes temas. Muchísimas gracias. Excelente, Carmen. Elías, te doy pase para tu participación. Vale, gracias. Bien, yo creo que al igual que he podido escuchar con mis colegas, hay una preocupación grande por ser pertinentes a la realidad y contexto. Y en ese orden de ideas, Uniminuto está generando toda una
apuesta por una cultura de la inteligencia artificial. Hay muchas iniciativas desde muchos campos, desde la misma creación misma de la inteligencia artificial, el impacto que esta está dando en los diferentes contextos, sea de docencia, en investigación, en gestión. Se está viendo que en gran medida es una realidad que está ahí y en sintonía con lo que también el Estado, el gobierno, o está ofreciendo como líneas de acción, pues tratamos que estas apuestas, tanto de Estado como institucionales, vayan de la mano. O sea, estamos tratando de que se mantengan unificadas, siendo pertinentes a las necesidades de nuestro país. Dado que somos una de las universidades más grandes, estamos casi en todas las regiones de Colombia, entonces buscamos ser sí, receptores de esas necesidades y ver cómo desde las apuestas institucionales y de lo que se está desarrollando en un minuto, ir sacando, digamos, líneas de acción gruesas que vamos constituyendo como políticas y estamos precisamente en el orden de la inteligencia artificial, estamos en esa construcción que están alimentados con políticas que ya tenemos instauradas de hace ya algunos años, como las políticas de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, políticas de ética, integridad científica, entre otras. Entonces, junto con estas que ya tenemos y con las que promulga el mismo Estado, estamos tratando de ir generando también esas apuestas institucionales sobre, y ya de manera muy puntual, sobre la ética, perdón, sobre la inteligencia artificial. Es así que por eso la construcción que estamos llevando a cabo en este equipo de investigadores y docentes sobre la inteligencia artificial y en ella la ética, que es una de las líneas fuertes que estamos tratando nosotros de ofrecer. Dado que vemos que hay muchos retos, como muy bien ya lo han mencionado, vemos que hay muchas bondades que ofrece y que ayudan tanto en el ámbito, digámoslo así, del día a día, en el aula, eh, pero también vemos que hay muchas necesidades de ir, digamos, configurando una inteligencia artificial más comprensiva para todos. Entonces, vemos que hay algunos desarrollos académicos en la actualidad y sobre ellos nosotros estamos creando algunas normativas, bueno, que se siguen dialogando, se siguen trabajando y obviamente en la gobernanza misma de esta creación estamos consolidando poco a poco. Vemos, hasta el momento hemos tratado de ir generando unas apuestas éticas muy de la mano con aquellas que un autor que es muy contemporáneo en el tiempo, digamos, y diría que muy en boga lo que él plantea sobre la ética y la inteligencia artificial, llamado Luciano Floridi. Él plantea, digamos, unas apuestas de las que nosotros estamos como bebiendo para ir configurando unas líneas de debate, para con ellos más adelante ver hasta dónde sea pertinente como líneas en el ámbito político. Vemos que la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia social es la que en esta perspectiva se han asumido, pero hay una en la que nosotros estamos dándole bastante fuerza también y es la de la explicabilidad del algoritmo. O sea, sabemos el impacto que está dando la inteligencia artificial, pero necesitamos comprenderla. Y una línea fuerte de la política que estamos pensando es que sea comprensible, no solamente para el maestro, sino para el estudiante, para todos, porque tras de ello hay una responsabilidad ética fuerte. En ese orden de ideas, por eso es que estamos en esa gestión tratando de generar, digamos, apuestas comprensibles, apuestas claras y con ello, pues que no sean simplemente apuestas de llevar a cabo de manera deontológica, sino ojalá de una manera clara y asumidas a un etos institucional. De ahí lo que hablaba hace un momentico, la cultura de inteligencia artificial. Excelente día, muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo y creo que nos va a dar un espacio para este ya tercer eje y con esto vamos cerrando, que sería acerca de las primeras experiencias que han tenido en sus instituciones y ¿no? Vinculándolo un poco también con la temática de la normativa, ¿no? El tema de la IA. Veía también por el tema de los comentarios acerca del plagio, ¿no? Si ya hay alguna normativa en sus instituciones sobre el tema del uso de la IA, ¿no? Y de qué manera se considera plagio, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ser interesante dar espacio a la discusión. No sé si alguien quiere participar puntualmente o si no, ahí está, Marina, por favor, adelante. Sí,
Miren, el tema de plagio es muy relevante, pero volvemos a la necesidad de que nuestros países a la escala nacional tengan una legislación sólida que podamos también en las universidades después aplicar, porque de otra manera no es fácil que lo ético se traduzca en una acción, ¿verdad? Obligatoria para todos. En el caso mexicano, tenemos un artículo en la Constitución que es el primero que tenemos que modificar para que aparezca el término inteligencia artificial y entonces tengamos todos los mexicanos, incluidos los que estamos gestionando la educación, derechos y obligaciones, sobre todo derecho de poder a su vez hacer marcos normativos institucionales armonizados con nuestra Carta Magna. En esta lógica de ideas, el tema que tiene que ver otra vez con este reconocimiento, por ejemplo, facial, y que tiene que ver con reconocer, por ejemplo, la obra de otro, estos reconocimientos de si soy yo y si soy yo quien generé una creación, ahí el abismo es inmenso. Pero les quiero decir que en el Instituto Politécnico Nacional tenemos nosotros ahorita un caso muy importante y muy relevante a nivel nacional, que además es una consecución de una acción que llevó a cabo la Universidad Autónoma de Nuevo León en la pandemia, y es usar inteligencia artificial, es decir, proctoring, ¿no? Para poder hacer los procesos de ingreso. Esto no saben, esto es brutal. La primera vez que tuvimos que aplicar a miles de aspirantes para ingresar a la institución inteligencia artificial, bueno, los periodicazos no dejaron de golpear a nuestras autoridades, pero la autoridad tuvo que resistir y tuvo que dar ese paso. A nivel de aula, nosotros, por ejemplo, en el posgrado, tenemos ya acceso a estas versiones de Turnitin, ¿no? Que nos permiten reportar cuando buscamos similitud en documentos, si hay sospecha de que nuestros alumnos utilizaron o no una inteligencia artificial, sobre todo las más populares de tipo generativo. Pero lo importante, entre que logramos que decanten los marcos regulatorios como deben ser, y que se adopten estas nuevas prácticas por toda la población en forma generalizada, lo importante es promover este espíritu ético. Y en ese espíritu yo quiero recordar, y con esto termino, yo quiero recordar para todos que el modelo Digicom Edu, cuando hicimos esta encuesta entre 7 países para MetaRed, pues todos salimos reprobados, los 7 países encuestados salimos reprobados en esta capacidad de los docentes para generar ciudadanías digitales en nuestros alumnos. Es decir, en asegurarnos que en nuestro quehacer en el aula esté yo procurando que mi estudiante sea moralmente, ¿verdad?, correcto cuando usa la tecnología. Y ahí tenemos una asignatura pendiente. Gracias. Gracias, Marina. Adelante, Jorge. Sí, yo que completamente de acuerdo con lo señalado por Marina. Em, Hay que reforzar el tema del criterio ético y para eso tenemos que trabajar con los estudiantes no en qué es lo que deben hacer ni cómo lo deben hacer, sino por qué lo hacen. Em, Nosotros en la discusión en la universidad fue muy fuerte con los docentes por el tema de que querían que buscáramos una herramienta que detecte el uso de ChatGPT. Y afortunadamente salió este reporte del MIT, ¿no? Que señala que la cantidad de falsos positivos es muy alta y que por lo tanto estaríamos cometiendo severas injusticias, ¿no? Al aplicar estas herramientas. Entonces, hay injusticias que cometemos también usando Turnitin, porque Turnitin a veces marca algunos textos que no tendría por qué marcarlos. Ya. Y entonces, y si los docentes, en vez de leer y entender el trabajo, miramos solamente el porcentaje y los castigamos, entonces estamos generando un conjunto de injusticias porque nos estamos volviendo dependientes de una herramienta tecnológica y no estamos utilizando nuestro criterio como docentes. Entonces, la batalla fue
fue complicada, no es que no teníamos aliados, sí teníamos muchos aliados, muchos docentes aliados que buscaban cambiar el modelo de evaluaciones. ¿Qué sucede? La pandemia implicó un retroceso, algunos dicen que fue un cambio digital, un retroceso en el uso de las tecnologías en la educación porque los docentes comenzaron a utilizar muchas preguntas de opción múltiple, regresaron a las evaluaciones de memoria. ¿Por qué? Porque ahora tenían una plataforma. Oh, mira, fantástico, yo puedo crear las preguntas aquí, se pueden poner automáticamente. Oh, genial, le puedo generar y todo sale muy fácil. Muy bien, listo, va para el estudiante. Y comenzamos a hacerle pues, preguntas. Y como después nos dimos cuenta que se pasaban las preguntas, entonces, ok, le ponemos un proctoring y después le ponemos una verificación de IP y después le ponemos, y estamos tratando de perseguir en una batalla que vamos a perder, ¿no? Entonces, convencer a los estudiantes de que esa batalla de yo contra convencer a los docentes, perdón, de que esa batalla contra los estudiantes para que no me hagan trampa, costó bastante, costó bastante. Hoy los docentes están explorando nuevas formas de evaluar. Tenemos en los cursos, en la universidad, tenemos una opción de diálogo socrático. Es un chat con inteligencia artificial donde el estudiante no obtiene respuestas, obtiene preguntas. Es decir, el estudiante comienza a reflexionar con un perfil creado a través de un prompt, ¿no? Que le va haciendo preguntas. ¿Y tú crees que esto debería ser así? Incluso discusiones éticas. Y ahí es donde ha tenido muy buen resultado. El estudiante busca en ChatGPT, le plantean un dilema, busca el ChatGPT y le contesta a la inteligencia artificial ya dentro del aula virtual sobre qué opina él de la respuesta que le ha dado ChatGPT. Y este agente de diálogo le comienza a preguntar, bueno, ¿y tú no creerías que es esto? ¿Y tú no creerías que es esto otro? Entonces, el docente no recibe una respuesta. Ahí viene el tema. El docente recibe el proceso reflexivo del estudiante. ¿Cómo reflexionó el estudiante para llegar a esa respuesta? Entonces, es mucho más rico lo que recibe el docente que solamente el resultado. Por el resultado lo pido ChatGPT, me da copio, pego, está, ¿no? Pero el docente ahora recibe la reflexión. Y entonces la rúbrica ya no está basada en el resultado, sino en el proceso reflexivo. Y entonces los docentes han comenzado a adoptar esto. Otra herramienta que hemos utilizado es, los docentes inmediatamente dijeron, bueno, no sabemos quién es el que está contestando los exámenes. Entonces pasemos a tomar exámenes orales, ¿no? Es decir, que el estudiante haga su fila y uno por uno venga y hable con el profesor le lanza una pregunta y si no sabes, cero, y si sabes, 10 o 20, o depende de la escala, ¿no? Em, eso es inmanejable. Nosotros tenemos 70.000 estudiantes. Imagínense las colas que se harían, unas filas enormes para dar el examen. A mitad del semestre se ocuparía en dar el examen, más o menos, en los turnos. Entonces, sí hemos utilizado inteligencia artificial para que los estudiantes a través de videos reflexionen, se les reciben una solicitud de reflexión, reflexionan, envían el video, la inteligencia artificial procesa el video y les envía feedback. Un feedback que el docente, perdónenme los docentes, no envía. Los docentes no tenemos mucho tiempo, ¿no? Enviamos muy bien, refuerza esto, refuerza lo otro. El feedback que recibe el estudiante es muy, muy preciso a través de la rúbrica nos ha costado trabajo como 6 meses armarla bien y probarla. Esto no es fácil tampoco, no es que, así nomás, ¿no? 6 meses probando la rúbrica para obtener los resultados adecuados para que el estudiante reciba la información de respuesta que merece, ¿no? Y luego el estudiante con ese feedback mejora su trabajo y lo envía. Entonces estamos utilizando la inteligencia artificial como un entrenador para que el estudiante mejore
en su proceso de aprendizaje. Y ahí es donde se le está encontrando valor. En vez de estar persiguiendo al estudiante, en vez de estar vigilando al estudiante, en vez de estar eh, estableciendo normas punitivas para el estudiante. Excelente, Jorge. Eh, Pasamos a Elías y vamos a cerrar con la participación de Carmen. Nos vamos a pasar unos minutitos, pero un poquito en ese orden. Elías, por favor. Gracias, profesor Alberto. Sí, en sintonía con lo que el profesor Jorge planteaba, nosotros en esta apuesta por la cultura de la inteligencia artificial, vemos que es un reto inmenso y que está ahí y que no se va a ir, y es precisamente un reto de transformación constante. Nosotros estamos generando lo que es la cultura Uniminuto 4.0, llamamos así, para ir como observando, viendo y experimentando que la inteligencia artificial va a transformar y está transformando nuestras vidas y todo lo que hacemos en las dinámicas institucionales, desde la docencia, la evaluación, y estamos en ese ejercicio constante de reflexión y de acción para ir haciendo esto. Y precisamente lo que nos mencionaba el profesor Jorge, nosotros también utilizamos en la línea de la inteligencia artificial la generativa dos tutores virtuales, ¿sí? Se llama Mía y Leo, y son precisamente experiencias que se han propiciado a los estudiantes y también a los maestros para tener un acompañamiento, un coach o consejero personal, digamos, precisamente Mía, donde no solamente acompaña académicamente, sino a veces hasta entra en diálogo personal con los estudiantes. Acompaña, digamos, a los estudiantes que cursan programas académicos de pregrado y también de posgrado, y dialoga con ellos sobre temas académicos transversales. Y a través de esta misma dinámica socrática, a través de pregunta-respuesta, va generando en los estudiantes y también, vuelvo y digo, profesores y administrativos, como que ir madurando esta convergencia que tenemos en el tiempo actual hacia la inteligencia artificial. Lineamientos éticos sobre esto, pues son los que estamos configurando precisamente en los comités de ética, y estamos madurando algunas líneas para precisamente aprovechar todo esto. Y la otra inteligencia que tenemos se llama Mía, que es la mentora inteligente de acompañamiento. Aquí, digamos, acompaña a los estudiantes ya en cuestiones precisamente de cuestiones de gestión, personaliza, adapta los recursos a las necesidades de los estudiantes y está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, al momento en que quieran, van a tener siempre ese acompañamiento. Entonces, esto nos está ayudando precisamente a ir generando ese cambio de mentalidad, ese cambio también de prácticas e ir incorporando esto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en nuestro quehacer cotidiano. Muchas gracias, Elías. Y cerramos contigo, Carmen. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues platicarles que realmente esta pregunta la tenemos que abordar desde un eje que es precisamente lo que queremos con nuestros estudiantes, que es precisamente el éxito, que ellos tengan éxito y que ellos puedan, digamos, iniciar y terminar dentro de nuestra institución adecuadamente, y en todo este proceso hay múltiples factores. Uno, pues precisamente es este que estamos abordando, y ya los compañeros pusieron muchos ejemplos de acciones relacionadas con herramientas de inteligencia artificial que podemos estar incorporando durante todo ese proceso. Pero ¿a qué quiero llegar? A la pregunta que nos hiciste de que, bueno, pues, ¿qué pasa con estas cuestiones? Voy a llamarla así, de plagio, ¿no? Que ese mal uso, que el alumno no esté empleando adecuadamente la inteligencia artificial y que no le esté beneficiando más que nada en su proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, fíjense que el doctor Alexandro Escudero de la Universidad de Quintana Roo hizo una investigación con un grupo de alumnos, y lo que él identificó es lo que comentaba la doctora Marina, que el alumno en muchos casos hace las cosas más que nada no con mala intención, sino en muchos casos por desconocimiento, pero ya está sustentado en una investigación.
¿Y a qué voy también con este resultado de esta investigación, que a lo mejor fue con un grupo pequeño, pero que el instrumento ahí está? Les compartí la publicación. Este trabajo del doctor Escudero se incorporó en el libro de inteligencia artificial en educación superior del 2023. Pero ¿a qué vamos con esto? Que la forma de abordarlo como política o como trabajo institucional, pues tiene que ser precisamente el formar a nuestros alumnos en estos temas relacionados con los derechos de autor, con lo que es la propiedad intelectual, con todos estos temas. Y la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por ejemplo, tomó como política desde que inició estos temas de inteligencia artificial y vieron esta situación potencial, porque ellos todo lo manejan a distancia, de dar unas capacitaciones a todos los alumnos que ingresan. Entonces, a todos los que ingresan, primero que hacen es plantearles estos temas de propiedad intelectual, de lo que es la parte de los cuidados que tienen que tener y de este tipo de herramientas. Y sabemos que los fabricantes, como el caso de Turnitin, que aquí ya se comentó, se han acercado a nuestras instituciones para plantear cómo han mejorado los módulos, inclusive utilizando la inteligencia artificial, porque ahorita el maestro está sufriendo como una carga por tener que identificar si el alumno hizo o no hizo trampa. Entonces, creo que con esto, pues podemos ir cerrando esto que estamos comentando de cómo una política relacionada no necesariamente con un tema tecnológico, sino más de ética y de educación de nuestros estudiantes, va a beneficiar indirectamente el uso y aplicación de la tecnología para ese éxito estudiantil. Y bueno, pues yo también me despido porque les había comentado que tengo otra actividad, así que pues ha sido un honor estar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Les mando un fuerte abrazo a todos. Ujú. Adelante, Carmen. Gracias a ti. Bueno, también vamos cerrando ya el webinar. Nos hemos pasado unos minutitos. Quiero agradecer a los panelistas, tanto, bueno, a Carmen que ya se acaba de despedir, a Jorge, a Marina y a Elías por este webinar, esta discusión que ha sido bien interesante la dinámica, ver todos estos enfoques, ¿no? Acerca de las normativas y de qué manera los están afrontando cada una de estas instituciones. Quiero agradecer también a todos los participantes, a todos los asistentes, y este será uno de los 3 webinars que se está organizando desde MetaRed Global. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Enhorabuena por el webinar.